En medio del incesante murmullo de una panadería abarrotada, la luz del tarde se filtraba suavemente por los ventanales, pero nadie le prestaba atención. Los clientes estaban ocupados, revisando el reloj, murmurando quejas sobre la fila interminable. Sin embargo, una pequeña voz emergió entre el caos, deteniendo a todos a su alrededor. Frente al mostrador, una niña de ojos grandes y oscuros miraba fijamente al panadero, mientras con una mezcla de timidez y valentía preguntaba: «¿Tiene un pastel que ya no sirva? No importa si está viejo, es para mi cumpleaños». Hablaba con una dulzura tan sincera que los murmullos cesaron de inmediato, dando paso a miradas incómodas. Su súplica, sencilla pero desgarradora, era suficiente para desarmar incluso al más duro de los corazones, aunque no todos estaban dispuestos a mostrarlo. Parado justo detrás de la niña en la fila estaba Rafael Montenegro, un empresario acostumbrado al poder, la frialdad y la rapidez con la que el dinero resolvía cualquier inconveniente. Su traje impecable y su semblante serio destilaban autoridad, pero la espera lo había exasperado. El escuchar aquella voz quebrada lo irritó más aún, como si fuera un obstáculo en su apretada agenda. «Toma, niña, aquí tienes dinero. Ve a comprar lo que quieras, pero sal de aquí», dijo, extendiéndole con indiferencia un billete que para él no significaba nada, pero para muchos representaría un privilegio. Sin embargo, lo que siguió no fue lo que él esperaba. La niña giró la cabeza lentamente con una mirada que lo atravesó como un cuchillo. «No quiero su dinero, señor», respondió con firmeza, dejando a Rafael completamente perplejo. Ese rechazo lo desconcertó como pocas cosas lo habían afectado en su vida. ¿Cómo era posible que alguien pudiera rechazar algo tan razonable, tan lógico en su mundo? Por un instante su mente quedó en blanco, perdida en la profundidad de aquellos ojos llenos de determinación. Mientras la niña recogía sus pequeñas manos vacías y se alejaba con paso lento, Rafael se quedó como una estatua, sintiendo un peso extraño en el pecho. Alguien en la fila resopló impaciente, devolviéndolo a la realidad, pero Rafael permaneció inmóvil. La escena había terminado, pero una sensación desconocida y perturbadora comenzaba a invadirlo, como si las palabras y el orgullo de esa pequeña hubieran desenterrado algo olvidado muy dentro de él. Esa misma noche, sentado en la sala de su lujoso apartamento, Rafael dejó que el recuerdo del evento se arrastrara nuevamente a su mente. Mientras sostenía su copa de whisky, los ojos de la niña lo perseguían. ¿Qué clase de fuerza podía haber detrás de una súplica tan simple? Esa niña, quien apenas parecía consciente de la dureza del mundo, había dejado en él una marca profunda. ¿Sería su inocencia? ¿O tal vez esa mezcla imposible entre fragilidad y dignidad? El eco de su voz seguía resonando en su cabeza. «No quiero su dinero». Aunque intentó distraerse con su teléfono o con el televisor, nada lograba apartar la imagen de esa pequeña apartándose con las manos vacías. Rafael no acostumbraba permitir que las emociones lo controlaran. Era un hombre que gobernaba su mundo con un control absoluto, donde cada decisión, cada interacción estaban calculadas. Pero esa noche no podía evitar la sensación de hundimiento en su pecho. Imágenes de su pasado comenzaron a mezclarse con la figura de la niña. Recordó las veces que siendo niño se veía a sí mismo observando vitrinas que mostraban objetos inalcanzables, deseando cosas simples que otros parecían tener sin esfuerzo. ¿Cuándo cambió? ¿Cuándo dejó que el mundo lo convirtiera en alguien que ya no reconocía? Al día siguiente despertó con la misma pregunta rondándole la cabeza. Durante el desayuno, mientras el sol iluminaba las paredes impecables de su cocina, dejó la taza a medio camino hacia sus labios. Rafael sabía que no soportaría el peso de esa memoria si no hacía algo al respecto. Algo lo impulsaba más allá de la lógica, como si las palabras de la niña fueran un llamado a despertar. Sin pensarlo demasiado, decidió volver a la panadería. Tal vez, si veía a la niña una vez más, podría entregarle algo más que un billete, algo que redujera el peso aplastante que sentía en su interior. Pero para su sorpresa, ella no estaba allí. Preguntó al panadero y a los empleados, pero nadie parecía conocer su paradero. La ausencia de respuestas no hizo más que aumentar su curiosidad. Mientras conducía de regreso a su oficina, imágenes de la niña se repetían en su mente como un bucle interminable. ¿Qué clase de vida llevaba? ¿Cuáles eran sus sueños? Los pensamientos lo invadían tanto que incluso olvidó por un momento los pendientes del día. Rafael sabía que para alguien como él, esta obsesión por una desconocida era ridícula. Sin embargo, entre cada pregunta y cada duda,
Algo nuevo empezaba a germinar en su interior. Un sentimiento que, aunque no lo entendiera del todo, parecía llenarlo de un propósito diferente al que había conocido antes. Esa tarde, mientras revisaba papeles en su oficina, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Dio órdenes a su equipo para investigar sobre la niña y sobre su familia. Aunque justificó su decisión convenciendo a todos y a sí mismo de que se trataba de un acto de caridad, la verdad era mucho más personal. No podía fingir que este era simplemente otro de los tantos gestos filantrópicos que acostumbraba realizar para mejorar su imagen. Esta vez había algo mucho más profundo en juego. Sin saberlo, estaba abriendo una puerta hacia un camino que cambiaría su vida para siempre. El día se desvaneció rápidamente en un ocaso que arrojaba sombras largas sobre la ciudad. Rafael permanecía frente a su escritorio, absorto en la investigación que había iniciado. Un informe preliminar le llegó esa misma noche. Valentina, 9 años. Huérfana. Vive en un orfanato en las afueras de la ciudad. Esas palabras, tan frías y directas, no capturaban al ser humano que él había visto en la panadería. Pero no necesitaba más detalles. Decidió que iría allí. Esa decisión, aunque lógica en su mente, se sentía en el corazón como un salto al vacío. Y mientras el reloj marcaba las últimas horas del día, Rafael no podía imaginar que este simple acto de curiosidad lo llevaría a enfrentarse con un pasado que creía enterrado. La noche se deslizaba lentamente en la mansión de Rafael Montenegro. Aunque tenía todas las comodidades imaginables, el silencio era lo único que parecía sobresalir en aquel espacio. Frente a los amplios ventanales de su sala, Rafael sostenía una copa de whisky que apenas había tocado. Su mirada perdida reflejaba el vaivén de sus pensamientos. ¿Por qué no puedo sacarla de mi cabeza? Hasta murmuró para sí mismo, casi molesto por sentirse atrapado por una simple niña. De alguna forma, su presencia, su dignidad, esas palabras firmes que usó para rechazarlo en la panadería, seguían hiriendo su ego y removiendo algo olvidado en él. Dio otro sorbo, pero el vacío en su pecho no se llenaba. Por primera vez en mucho tiempo, y aunque no quería admitirlo, algo había roto su armadura. Dejó el vaso sobre la mesa y se permitió cerrar los ojos dejando que los recuerdos lo invadieran. De pronto volvió a escuchar la voz de su madre, tan clara como si estuviera junto a él. Hijo, un corazón vacío nunca se llena de oro. El impacto de esa frase lo obligó a levantarse de golpe. Caminó inquieto, como si pudiera huir de esa sensación tan incómoda. Hace años que no pienso en ella, y ahora ¿por qué todas estas memorias vuelven? ¿Por una niña? Masculló entre dientes. Mientras las palabras resonaban, flashes de su infancia emergieron, y recordó los abrazos sinceros de su madre, los días donde solo bastaba estar juntos para imaginar un futuro mejor, y las luchas que ella enfrentó para sacarlos adelante. De alguna forma, Rafael supo que Valentina le había recordado todo lo que él había intentado enterrar bajo el éxito. Al día siguiente, como siguiendo un impulso que no entendía del todo, Rafael decidió buscarla. Al llegar al orfanato indicado en los informes que había encargado, lo recibió un edificio desgastado, cuya humilde fachada hablaba de necesidades enormes que nunca parecían ser atendidas del todo. Tocó la campana de la entrada, y después de unos minutos, una mujer de expresión serena abrió la puerta. «Buenos días, soy Rafael Montenegro», dijo con algo de frialdad. No estaba acostumbrado a presentarse con humildad. «Estoy buscando información sobre Valentina, una niña que vive aquí». Sor Emilia, quien lo observó con algo de desconfianza, ladeó la cabeza antes de responder. «Señor Montenegro, normalmente no permitimos que extraños se acerquen a las niñas sin antes saber sus intenciones. Pero por favor, acompáñeme». Con un gesto amable pero firme, lo invitó al modesto despacho. Rafael no tardó en exponer el motivo de su visita. «La conocí por casualidad. Algo en ella. Algo me llamó la atención. Solo quiero entender su situación para ver cómo puedo ayudarla», explicó, intentando no sonar vulnerable. Sor Emilia lo observó detenidamente antes de hablar. «Ayudar no siempre viene en forma de dinero, señor Montenegro. Valentina no necesita caridad. Lo que ella necesita es amor, algo que no se compra, ¿entiende?» Rafael frunció el ceño ligeramente, pero no replicó. «¿Qué sabe de ella? ¿Qué ha pasado en su vida para terminar aquí?», preguntó sin ocultar su curiosidad. La directora suspiró. «Valentina llegó aquí siendo un bebé. Su abuela la trajo diciendo que no podía cuidarla.
Lloraba mucho mientras explicaba que la madre de la niña había desaparecido después de dar a luz, y el padre nunca regresó después de prometer hacerlo. Hizo una pausa dejando que las palabras calaran hondo. Pero a pesar de todo lo que ha perdido, esa pequeña tiene un corazón grande. Nunca deja de soñar. El relato dejó a Rafael en completo silencio por un instante. Fijó la vista en el escritorio desgastado de Sor Emilia, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Y qué puedo hacer por ella?, preguntó con un tono más suave, casi vulnerable. La directora lo miró con cierto alivio. Demuéstrele que puede confiar en alguien. Quizá podría llevarla a pasar un día especial. Su cumpleaños está cerca. ¿Ha pensado en ofrecerle un momento para sentir que es importante? Rafael se quedó sin palabras por unos segundos. Eso era lo último que habría imaginado que le pedirían. Pero algo en sí mismo se movió. De acuerdo. Dile que pasaré por ella el sábado, dijo firme, mientras se levantaba. Cuando llegó el sábado, Rafael aguardaba frente al orfanato con su auto impecable, sintiendo una extraña mezcla entre nerviosismo y expectativa. Cuando Valentina salió, llevaba un vestido sencillo y unas coletas, pero con una sonrisa tímida que desarmó por completo a Rafael. ¿A dónde vamos?, preguntó ella mientras subía al auto. Rafael, acostumbrado a tener todo bajo control, esta vez improvisó. Primero iremos a una heladería. Tú eliges el sabor, respondió intentando sonar amable. La pequeña lo miró incrédula. ¿De verdad puedo elegir? Por supuesto, dijo Rafael, sin entender cómo algo tan común para él era una novedad para ella. En la heladería, Rafael la observó detenidamente mientras ella elegía con una mezcla de emoción y duda. ¿Puedo probar 2 sabores?, preguntó tímidamente. Rafael sonrió. Puedes probar todos los que quieras. El brillo en sus ojos al sostener el vaso de helado derritió las reservas que aún quedaban en él. Era un momento pequeño, pero para Valentina era monumental. Mientras ella disfrutaba, Rafael pidió en secreto un pequeño pastel con una vela para sorpresa de la niña. «Es tu cumpleaños, ¿no? Celebremos como se debe», le dijo, colocando el pastel frente a ella. Valentina miró el pastel con sorpresa, avivada por una emoción contenida. Nunca había tenido un pastel. «¿Puedo pedir un deseo?», susurró con los ojos brillando. Rafael asintió. «Pide lo que quieras». Ella sopló la vela, cerrando los ojos con fuerza mientras formulaba su deseo en silencio. El resto del día estuvieron juntos, visitando parques y recorriendo la ciudad, pero ningún momento impactó tanto a Rafael como ver a Valentina soplar esa vela con tanta esperanza. Mientras conducía de regreso al orfanato, ella rompió el silencio con una pregunta inesperada. «Señor Rafael, ¿por qué me está ayudando?». Él tardó en responder. «Porque creo que todos merecemos un poco de felicidad», respondió finalmente, sin saber si esas palabras eran más para ella o para sí mismo. Cuando finalmente la dejó frente al orfanato, Valentina lo despidió con una sonrisa. «Gracias por hoy, fue el mejor día de mi vida». Esa noche Rafael volvió a su mansión, pero esta vez no estaba solo en sus pensamientos. Valentina había dejado una marca profunda en él, una que ya no podía ignorar. Mientras sostenía su copa de whisky, se preguntó si lo que estaba sintiendo tenía nombre. Redención, quizás. Esperanza, lo desconocía. Pero algo era seguro. No podía dejar que su historia con Valentina terminara aquí. La idea de Valentina siguió rondando la mente de Rafael incluso después de aquel día lleno de risas y descubrimientos. La conexión con la niña había nacido de un impulso inesperado, pero crecía con fuerza dentro de él. Una noche, mientras terminaba la cena en la mansión, tomó su teléfono decidido a buscar un consejo que no había pedido en años. Tras unos minutos de vacilación, marcó un número que solo usaba en ocasiones especiales. «¿Rafael? Hace tanto que no llamas. ¿Qué ocurrió ahora?». La voz de su madre, doña Consuelo, sonaba cálida al otro lado de la línea, aunque con un toque de curiosidad. Rafael suspiró antes de responder. «Madre, necesito hablar contigo. Es complicado». Sin esperar la respuesta, supo que ella lo recibiría como siempre lo hacía. Con los brazos abiertos, un par de días después, Rafael llegó a la pequeña casa donde su madre vivía desde que se había retirado. El lugar, sencillo y acogedor, era un contraste marcado con las opulentas oficinas y mansiones a las que él estaba acostumbrado. «Hijo, pareces más cansado de lo habitual», le dijo doña Consuelo mientras le servía una taza de té. Rafael observó el gesto con nostalgia.
Era un ritual que ella siempre tenía cuando algo lo inquietaba. Finalmente, con un tono poco común en él, empezó. Madre, conocí a alguien. Una niña. Es una huérfana que vive en un orfanato. Doña Consuelo lo miró sorprendida. ¿Y por qué alguien como tú estaría pensando en una niña de un orfanato? Preguntó suavemente, dejando que él se explicara con calma. Rafael tamborileó los dedos sobre la mesa antes de responder. No lo sé, madre. Fue algo diferente. No puedo sacármela de la cabeza. Tiene algo, esa dignidad, esa forma de mirarme, como si no necesitara nada de lo que el resto me pide siempre. Hizo una pausa frotándose las sienes. Cuando estoy con ella, siento que algo cambia en mí, pero no estoy seguro de qué hacer con eso. Doña Consuelo tomó las manos de su hijo con ternura. Rafael, a veces Dios nos pone frente a personas que nos enseñan lecciones que nunca imaginamos. Tal vez esta niña sea una de ellas. Rafael asintió lentamente sin apartar la mirada de su madre. Pero temo fallarle, confesó en voz baja. No quiero ser como mi padre, o peor. La mención del padre de Rafael trajo un silencio denso entre ambos. Su infancia, marcada por el abandono, era algo que evitaban discutir a menudo. Pero doña Consuelo sabía que la conversación era inevitable esta vez. Hijo, comenzó con voz firme pero amorosa. Tu padre nos dejó, sí, pero tú no eres él. Te crié para ser mucho más fuerte, para ser mucho más justo. ¿Por qué dudas de ti mismo ahora? Rafael, con los ojos clavados en el suelo, respondió. Porque siento que en el camino me volví alguien peor. Dejé de creer en la familia, en el amor, en el perdón. Y ahora esta niña despierta algo en mí que no entiendo. Su madre, con una leve sonrisa, acarició su mejilla. Entonces no rechaces lo que despierta en ti, hijo. Abraza ese cambio. Puede que esa niña no solo necesite tu ayuda, sino que tú también la necesites a ella. Mientras Rafael intentaba procesar las palabras de su madre, en otro lado de la ciudad, Andrés Lozano, su ex socio, alimentaba un rencor que crecía día a día. Andrés, quien había sido apartado de la empresa Montenegro tras un escándalo de corrupción, no podía aceptar su caída. «Maldito Montenegro», gruñó, mientras revisaba antiguos documentos sobre la empresa. «Le prometí que lo destruiría, y no descansaré hasta cumplirlo». Un investigador privado que había contratado recientemente entró a la sala con un sobre manila en las manos. «Señor Lozano, esto podría interesarle. Parece que Montenegro ha estado visitando un orfanato últimamente. Hay una niña en particular con la que parece tener contacto regular». Andrés levantó una ceja intrigado. «¿Una niña? ¿Un orfanato? ¿Qué está tramando este imbécil?», murmuró antes de abrir el sobre. En los días que siguieron, Andrés comenzó a hilar información que lo llevó a una revelación inquietante. Valentina, la niña que Rafael frecuentaba, tenía un vínculo con la familia Montenegro. Al revisarlo con más detalle, descubrió que su madre, Elena Campos, era una antigua empleada de la empresa Montenegro y que llevaba años desaparecida. «Esto es oro puro», se dijo Andrés con una sonrisa siniestra. Mientras tanto, Rafael, completamente ajeno a los planes que se tramaban en su contra, disfrutaba momentos sencillos con Valentina. La llevaba a museos, parques y pequeñas cafeterías, mostrándole lo que ella describía como un mundo completamente nuevo. Pero aún en su alegría, Valentina empezó a notar algo. «Rafael, a veces te veo triste. No te gustan los helados tanto como a mí», dijo una tarde mirando su rostro serio. Rafael esbozó una pequeña sonrisa. «Me gustan, Valentina. Solo estoy pensando cómo hacerte feliz siempre». Durante esas salidas, Rafael notó cómo Valentina estaba derritiendo las capas de su frialdad. Ella, sin proponérselo, le hacía preguntas que tocaban fibras sensibles. «¿Tú tienes papás?», le preguntó un día mientras miraban a las familias pasear en un parque. «Tenía, pero ahora solo está mi madre», respondió Rafael. Entonces ella lo miró con sus grandes ojos oscuros y preguntó, «¿Crees que algún día yo tendré un papá?». Las palabras tocaron algo en Rafael, y aunque no pudo darle una respuesta clara, le prometió algo que creyó que podía cumplir. «Valentina, siempre tendrás alguien que se preocupe por ti». Sin embargo, la felicidad de esos días no duraría mucho. Andrés, maquiavélico como siempre, comenzó a adentrarse más en el pasado de Valentina y su conexión con los Montenegro.
Decidió acudir personalmente al orfanato, seguro de que allí encontraría más pistas para destruir a Rafael. En una visita disfrazada de donación, convenció a Sor Emilia de permitirle revisar algunos registros. Y encontró lo que buscaba. Valentina no solo estaba vinculada a la familia Montenegro, sino que era hija del difunto Esteban, el hermano mayor de Rafael. Así que este es su punto débil, pensó Andrés, sonriendo con satisfacción. ¿Qué haría Rafael si supiera que la llave para destruirlo está en un orfanato? Esto será divertido. Esa tarde, mientras Rafael dejaba a Valentina en el orfanato, comenzó a notar un creciente temor en su corazón. No sabía por qué, pero algo en el aire parecía pesado, como si una tormenta se avecinara. Valentina, siempre perceptiva, le tomó la mano y le dijo: «No te preocupes, Rafael. A veces los días se sienten grises, pero luego sale el sol». Con esa inocencia que tanto lo conmovía, lo despidió con una sonrisa antes de entrar. Lo que Rafael no sabía era que mientras volvía a su mansión, Andrés observaba el orfanato desde su auto, maquinando su próximo movimiento. ¿Qué harías si supieras que la niña que tanto cuidas podría arruinar todo por lo que has trabajado?, murmuró para sí con una sonrisa maliciosa. Y así, sin que Rafael lo supiera, el enemigo regresaba al tablero, listo para jugar su carta más peligrosa. Rafael, sin embargo, seguía absolutamente ajeno a los verdaderos lazos que lo unían a Valentina. En cada paseo y en cada conversación, reforzaba su compromiso de protegerla y darle una vida mejor, sin imaginar que esa conexión no era solo fruto de su humanidad, sino algo mucho más profundo, la sangre compartida que aún desconocía. En esos días de inocente felicidad, jamás cruzó por su mente que los secretos del apellido Montenegro pronto saldrían a la luz, arrastrándolo a una verdad que lo cambiaría para siempre. La inquietud comenzó a invadir a Rafael como una sombra persistente que no podía ignorar. Aunque todo parecía tranquilo en la superficie, algo en su interior le decía que Valentina no era solo una niña con una historia triste. Había demasiados vacíos, demasiadas coincidencias. Decidido a encontrar respuestas, Rafael visitó el orfanato una vez más. Sor Emilia lo recibió con amabilidad, pero pudo percibir la seriedad en su semblante. «Parece que algo le preocupa, señor Montenegro», comentó la mujer mientras lo guiaba a su sencillo despacho. Rafael, sin rodeos, se sentó frente a ella y dijo: «Necesito entender más sobre Valentina. Hay algo de lo que usted me habló antes, que no me deja en paz. ¿Podría mostrarme los registros que tienen sobre ella?». Sor Emilia asintió después de un momento de duda, comprendiendo que Rafael no se trataba de alguien que solo sintiera curiosidad pasajera. «Entienda que estos registros son limitados y dolorosos», advirtió, mientras sacaba una carpeta desgastada de un cajón antiguo. Al abrirla, Rafael leyó las palabras con atención. Ahí estaba el nombre que cambiaría todo: Elena Campos, la madre de Valentina. Apenas vio el nombre, sintió un estremecimiento correr por su cuerpo. Era demasiado familiar. La mente de Rafael se llenó de recuerdos que había tratado de ignorar durante años, pero que en ese momento lo devoraron por completo. «Elena Campos, esto no puede ser», murmuró, incapaz de apartar la vista del documento. Sor Emilia lo miró con preocupación. «¿Sucede algo, señor Montenegro? Parece haber reconocido ese nombre». Rafael tomó un momento para recuperar la compostura antes de responder. «Sí, Elena trabajó en la empresa de mi familia hace años. Esteban, mi hermano, la conoció allí. No puedo creerlo». Su voz se quebró con una mezcla de incredulidad y culpa mientras intentaba asimilar lo que el documento implicaba. Si Elena había sido vista por última vez embarazada y Valentina tenía 9 años, entonces había una verdad que ya no podía negar. Valentina no era una desconocida. Llevaba la sangre de los Montenegro. «¿Cómo no vi esto antes?», se preguntó en voz baja, con el corazón apretado. El recuerdo de Elena apareció como un fantasma en su mente. Ella había sido una mujer trabajadora, dulce y discreta, alguien que se destacaba por su amabilidad más que por su apariencia. Pero también recordó los rumores, las miradas furtivas entre ella y Esteban y la pelea que habían tenido los hermanos años atrás. Rafael cerró los ojos mientras los fragmentos de esa discusión regresaban con brutal claridad. «Te lo advierto, Esteban. Elena no es un juego», le había dicho con firmeza una noche. Pero Esteban, siempre confiado y arrogante, soltó una carcajada. «No te metas en mis asuntos, Rafael. Solo porque tú no sabes cómo divertirte, no significa que yo tenga que ser como tú».
Poco después de esa discusión, Elena desapareció de la empresa sin explicación. Rafael, enfocado en los negocios, eligió ignorar el tema, enterrándolo bajo la rutina como hacía con tantas otras cosas. Ahora, la realidad lo golpeaba como una ola imparable. Valentina no solo era una niña digna de su compasión, era su sobrina, abandonada por un hermano que jamás asumió su responsabilidad. Mientras miraba el rostro de la niña que sonreía en una de las fotos del archivo, sintió una mezcla de culpa, tristeza y determinación. Esteban ya no está para enmendar esto, pensó, recordando que su hermano había muerto en un accidente 2 años antes. Pero yo estoy aquí, y no voy a permitir que Valentina siga creciendo sin saber quién es. Sor Emilia, quien permaneció en silencio mientras Rafael procesaba la verdad, finalmente le preguntó: «Ahora que sabe esto, ¿qué piensa hacer?». No había tiempo para titubeos. «Voy a protegerla», respondió con firmeza. «Es familia. Ella merece algo mejor que crecer sola pensando que nadie la quiso. Necesito encontrar una forma de explicarle todo esto sin romperle el corazón». La directora sonrió con aprobación. «No hay sentimientos más fuertes que el amor y el perdón», dijo suavemente. «Valentina entenderá cuando llegue el momento. Pero hasta entonces hágale saber que está segura con usted». Esas palabras, simples pero contundentes, llenaron de propósito a Rafael mientras cerraba la carpeta con cuidado y se despedía de Sor Emilia. Sin embargo, Rafael no era el único que tenía acceso a esa verdad. Andrés Lozano, quien ya había detectado la relación entre Rafael y Valentina, se salía con la suya al obtener la información del orfanato mediante engaños. Bajo la excusa de una donación para mejorar las instalaciones, logró ganarse la confianza de Sor Emilia lo suficiente como para acceder a los mismos registros. Al encontrar el nombre de Elena y conectar los puntos con los Montenegro, Andrés no pudo contener una sonrisa malévola. «Esto es mejor de lo que imaginaba», murmuró. «No solo puedo hundir a Rafael, sino envolver a toda su familia en el escándalo». Mientras Andrés tramaba su venganza, Rafael continuaba buscando maneras de acercarse más a Valentina sin revelarle aún la verdad. Organizó pequeñas escapadas junto a la niña. Un día en un parque, una tarde recorriendo museos. «¿Sabes? Eres como un mago», le dijo Valentina un día mientras jugaban en el césped. «¿Un mago? ¿Por qué?», preguntó Rafael confundido. Valentina sonrió. «Porque haces que mi vida sea diferente, como si todo estuviera bien, aunque no lo entiendo». Esas palabras hicieron que Rafael pausara unos segundos, tomándose el tiempo para responder. «Y tú, Valentina, haces que alguien como yo quiera ser mejor cada día». Aunque ella no podía comprender la profundidad de esa confesión, Rafael lo decía con cada fibra de su ser. Fue en medio de esos días simples y llenos de conexión genuina que Rafael comenzó a darse cuenta de algo. Valía la pena cualquier sacrificio por Valentina. La pregunta era si lograría protegerla en un mundo lleno de amenazas como Andrés. Sin saber que el enemigo estaba cada vez más cerca, Rafael veía en ella la esperanza de redimir los errores de su familia, de construir algo nuevo. Pero en su corazón la incertidumbre crecía. ¿Cómo podría explicarle que sus verdaderos lazos iban mucho más allá del cariño que le ofrecía? ¿Estaría listo para enfrentar su propia culpa mientras protegía a la niña que lo había devuelto a la vida? La revelación sobre el parentesco de Valentina había cambiado todo para Rafael. Ella ya no era simplemente la niña que había despertado su humanidad. Ahora sabía que era parte de su familia. Ese descubrimiento llenó su corazón de una mezcla de amor y culpa. Amor porque sentía el llamado inquebrantable de protegerla, de darle lo que nunca había tenido. Y culpa porque su hermano Esteban, a quien había querido fervientemente a pesar de sus defectos, había fallado de forma brutal. Mientras tanto, en su mente oscura y siempre conspiradora, Andrés Lozano comenzó a mover sus fichas. Ahora que conocía la verdad sobre el pasado de Valentina, sabía que tenía en sus manos la herramienta que necesitaba para destrozar a Rafael. Rafael había decidido que su prioridad sería Valentina, pero no imaginaba que su enemigo ya estaba planeando su ataque. Durante semanas, Andrés recopiló información, filtró rumores a los medios y habló en secreto con personas influyentes que podían amplificar el daño. Era un estratega paciente y frío. Sabía cuándo atacar y cómo maximizar el impacto de cada movimiento. Finalmente, con todo listo, decidió confrontar a Rafael de forma directa.
Lo interceptó una tarde justo cuando Rafael salía de su oficina. «Montenegro», llamó Andrés con una sonrisa desdeñosa mientras se apoyaba en su auto deportivo. Rafael lo miró con frialdad, consciente de que ese hombre no había llegado con buenas intenciones. «¿Qué quieres, Andrés?», espetó manteniendo su postura firme. «Ah, siempre tan directo», respondió Andrés con un tono burlón. «Solo vine a hablar de negocios. Y de familia». Rafael frunció el ceño, detectando la insinuación detrás de aquella última palabra. «Anda al grano, Andrés. No tengo tiempo para tus juegos». Andrés soltó una risita y sacó un sobre manila del bolsillo de su chaqueta. «¿Reconoces esto?», dijo extendiéndolo. Rafael lo tomó con desconfianza, abriéndolo para encontrar las copias de los registros del orfanato sobre Valentina. Su rostro se endureció al instante, pero Andrés continuó disfrutando de su reacción. «Parece que tu querida sobrina tiene más en común contigo de lo que pensabas. Qué conmovedor, pero también qué escándalo sería si esto se hiciera público». Andrés se acercó, bajando el tono de voz como si quisiera que sus palabras se impregnaran más. «Esto podría acabar con tu reputación, Montenegro. ¿Qué dirían los accionistas si supieran que tu hermano abandonó a una niña y tú pretendías ocultarlo? Ah, y ni siquiera quiero imaginar lo que dirán los medios. Pero tú puedes evitar todo esto». Rafael lo miró con una mezcla de ira contenida y desprecio. «¿Qué quieres, Andrés?», preguntó con una calma calculada. Andrés sonrió complacido. «Simple. Quiero una participación significativa en tu empresa. Devuélveme lo que me quitaste y a cambio este pequeño inconveniente desaparecerá». Rafael apretó los dientes, conteniendo la rabia que lo invadía. Sentía que el peso de los errores del pasado de su familia recaía sobre él, pero no estaba dispuesto a ceder. «No cederé ante tus amenazas», dijo finalmente manteniendo su tono firme. Andrés lo observó con una sonrisa sarcástica. «Eso es lo que me gusta de ti, Montenegro. Siempre tan orgulloso. Pero créeme, nos veremos pronto». Con esas palabras, Andreas se marchó, dejando detrás una nube de tensión y amenaza. Rafael permaneció de pie durante unos segundos, su mente trabajando frenéticamente en un plan para proteger a Valentina y resolver este problema sin destruir todo por lo que había luchado. Esa misma noche, Rafael buscó consejo en doña Consuelo, quien recibió la noticia con la paciencia y sabiduría que la caracterizaban. «Lo sabía», dijo ella después de que Rafael le contara sobre la amenaza de Andrés. «Sabía que alguien tan vil como él usaría algo tan puro como un niño para su propio beneficio». Rafael asintió lentamente. «Pero madre, ¿qué hago ahora? No puedo dejar que lastime a Valentina. No sé cómo enfrentarlo sin afectar todo lo demás». Consuelo lo miró con ternura y determinación. «Hijo, Valentina no es solo tu sobrina. Ella es un símbolo de algo más grande. Amor, redención, esperanza. Haz lo correcto. Protege lo que importa. La empresa puede recuperarse. Tu reputación puede recuperarse. Pero el daño a ella, no». Mientras tanto, en el orfanato, Valentina empezaba a percibir los cambios en Rafael. Notó que estaba más serio, distante, como si algo lo estuviera preocupando. Una tarde, mientras dibujaban juntos, Valentina rompió el silencio. «Rafael, ¿estás enojado conmigo?», preguntó con timidez. Rafael, sorprendido por la pregunta, negó rápidamente con un movimiento de cabeza. «Claro que no, pequeña. ¿Por qué piensas eso?». Valentina se encogió de hombros. «No sé, últimamente pareces triste». Sus palabras hicieron que Rafael sintiera un nudo en el estómago. «Lo siento, Valentina», dijo con suavidad. «A veces los adultos nos preocupamos por cosas que no entendemos, pero nunca estaré enojado contigo». Pese a la presión de Andrés, Rafael intentó mantener la normalidad en su relación con Valentina, ayudándola a seguir sintiéndose segura. Sin embargo, Andrés no planeaba esperar mucho más. Organizó una reunión con los accionistas de la empresa Montenegro, donde tenía pensado exponer públicamente los registros de Valentina. Como parte de su estrategia, envió adelantadamente rumores a algunos periodistas, asegurándose de que el escándalo fuera suficiente para destruir la imagen impecable de Rafael. Pero lo que Andrés no sabía es que Rafael había decidido enfrentar esta amenaza de frente, preparado para proteger no solo su empresa, sino también a Valentina. El día de la reunión emergió como un momento decisivo. Mientras se preparaba para enfrentar a Andrés, Rafael recordó las palabras de Consuelo y lo que Valentina le hacía sentir. «Esta vez no lucharé por mi reputación ni por el apellido Montenegro.
pensó mientras ajustaba su corbata frente al espejo. Lucharé por ella, por nuestra familia. Con esa decisión en mente salió hacia el encuentro, ajeno a lo que estaba a punto de suceder y al caos que podría desatarse. Pero una cosa era segura, no estaba dispuesto a rendirse ni a dejar que Valentina pagara por los errores de su sangre. La sala de juntas estaba repleta. Era una de esas reuniones que se sentían más como un espectáculo que como una discusión empresarial. Andrés Lozano había jugado bien sus cartas, convocando no solo a los accionistas de la Corporación Montenegro, sino también a periodistas dispuestos a captar el escándalo que estaba a punto de desatar. Desde la cabecera de la larga mesa, Andrés observaba con una sonrisa confiada mientras algunos empezaban a murmurar. Cuando Rafael entró, todos los ojos se posaron en él. Su andar era firme, pero su rostro no mostraba ni el más mínimo rastro de desconcierto. Andrés lo saludó con un gesto burlón. «Qué bueno que viniste, Rafael. Este será un día inolvidable para todos nosotros». Rafael ocupó su asiento sin decir una palabra, sin apartar la mirada de Andrés. «Bueno, ya que todos están aquí», comenzó Andrés, dirigiéndose a los presentes, «es hora de compartir algo que considero de interés público. Hoy descubriremos la verdad detrás de nuestro querido Rafael Montenegro». Un murmullo recorrió la sala, pero Rafael no se inmutó. Andrés continuó con su teatro, mostrando fotografías de los documentos del orfanato. «Les presento a Valentina, una niña de 9 años que resulta ser nada menos que la hija ilegítima de Esteban Montenegro, el hermano de Rafael». ¿Y qué hizo nuestro estimado líder con esta información? La ocultó, claro. ¿Qué clase de integridad es esa? Doña Consuelo entró en ese momento, escoltada por otro asistente. Su porte tranquilo y su mirada sabia parecían iluminar la tensión de la sala. Rafael intercambió una mirada con su madre, y ambos supieron que este era el momento para la verdad. De pie, Rafael habló con calma. «Andrés, gracias por tu preocupación, pero debo corregirte. No estoy aquí para ocultar nada ni para avergonzarme de los errores de mi hermano. Estoy aquí para proteger a Valentina, mi sobrina, una niña que no eligió las circunstancias que la rodean». Sus palabras dejaron un breve silencio antes de que un accionista intentara intervenir, pero Rafael levantó la mano exigiendo el derecho a continuar. «Mi hermano Esteban cometió errores que costaron mucho. Yo también cometí los míos al no buscar respuestas antes, pero ahora quiero dejar algo bien claro. No voy a permitir que uses a una niña inocente para tus planes de venganza». Miró a los accionistas, a los periodistas, incluso a Andrés, asegurándose de que su mensaje llegara a todos. «Esta familia no rehúye la responsabilidad de sus acciones, y aunque no puedo cambiar el pasado, haré todo lo posible por asegurarle a Valentina un futuro lleno de amor y protección. Si alguno de ustedes quiere juzgarme por eso, que lo haga». Su voz cargada de honestidad y firmeza resonó en la sala como una declaración definitiva. Andrés intentó recuperar el control. «Esto no cambia nada», exclamó golpeando la mesa. «¿Creen que los medios perdonarán algo así? Rafael, tu nombre y tu empresa quedarán manchados para siempre». Pero fue doña Consuelo quien tomó la palabra después. «Los medios escriben historias. Las familias construyen vidas», dijo con una serenidad que desarmó a todos. «No estoy aquí para defender a mi hijo ni para disculpar las fallas de mi difunto hijo Esteban. Estoy aquí para apoyar a Valentina porque ella merece algo que tú, Andrés, claramente no entiendes: amor, perdón y esperanza. Si esto es un escándalo para ustedes, que así sea. Pero yo no me avergüenzo de lo que mi familia está haciendo por esa niña». Las palabras de Consuelo fueron como un golpe para Andrés, quien sintió el aire escaparse de su estrategia cuidadosamente planificada. Los accionistas, que inicialmente parecían divididos, comenzaron a murmurar entre ellos, esta vez con un tono menos hostil. Mientras tanto, Rafael se giró hacia los periodistas. «Si quieren un titular, aquí tienen. La familia Montenegro lucha por hacer lo correcto. Si alguien quiere hablar de errores, lo acepto hoy y siempre. Pero mi compromiso es claro. Valentina es mi familia, y haré lo que sea necesario para asegurarle una vida mejor». La determinación en su voz dejó poco espacio para dudas o cuestionamientos. Andrés, frustrado pero no vencido, intentó un último movimiento. «Aún así, tu imagen nunca será la misma. Todo el mundo sabrá que los Montenegro tienen esqueletos en el armario». Rafael, con una calma desconcertante, respondió:
Es mejor aceptar tus errores que vivir en un mundo construido sobre mentiras. Quizás deberías probarlo, Andrés. Con esas palabras, la sala volvió al silencio. Andrés sabía que había perdido esta batalla. Aunque su veneno aún estaba presente, no tenía los aliados ni la fuerza para continuar. Con una mirada de puro odio hacia Rafael, recogió sus papeles y salió de la sala, murmurando: «Esto no termina aquí». Al terminar la reunión, Rafael y Consuelo regresaron a casa, donde Valentina los esperaba ajena a lo que había ocurrido. Rafael la abrazó más fuerte de lo habitual, decidido a cumplir su promesa de darle un futuro mejor. Esa noche, mientras le leía un cuento para dormir, Valentina lo detuvo de repente. «Rafael, ¿por qué me cuidas tanto?», preguntó con una mezcla de ingenuidad y curiosidad. Rafael sonrió conteniendo las lágrimas. «Porque eso hacen las familias, Valentina. Nos cuidamos unos a otros». Ella lo miró con dulzura y respondió: «Entonces estoy feliz de ser tu familia». Mientras las luces de la mansión se apagaban, Andrés, en alguna parte de la ciudad, planeaba su próximo movimiento con la férrea intención de vengar su derrota. Pero Rafael estaba listo. Aunque aún quedaba mucho camino por recorrer, uno de los primeros pasos hacia el verdadero amor y justicia había sido dado. ¿Qué significaba esto para el futuro? Solo el tiempo lo diría. El aire en la mansión de Rafael Montenegro había cambiado desde que Valentina llegó a su vida de manera definitiva. Su risa suave y despreocupada llenaba espacios que antes parecían atrapados en un eterno silencio. Rafael la había presentado oficialmente como su hija adoptiva días después del enfrentamiento con Andrés Lozano, viendo cómo se transformaban las miradas de los demás. Algunos lo consideraban una maniobra arriesgada, pero para él no había lugar para dudas. Valentina no solo era su sobrina, era el recordatorio diario de que la redención, el amor y la esperanza eran posibles, incluso para alguien como él. Aunque sentía satisfacción con todo lo que había construido para ella, había una pregunta que seguía rondando en su mente. ¿Y Elena? Era como si el nombre de Elena Campos cobrara más peso con cada mirada que dirigía a Valentina. Sabía que por mucho que él deseara protegerla y cuidarla, la ausencia de su madre biológica sería una herida abierta si no hacía algo al respecto. «No puedo cambiar muchas cosas de su pasado», reflexionó una noche junto a doña Consuelo en la cocina familiar. «Pero creo que si no intento buscar a Elena por Valentina, nunca podré sentir que hice lo correcto». Su madre, como siempre, lo escuchó con paciencia. «Hijo, no se trata solo de Valentina, también se trata de ti. Tal vez darle a Elena una oportunidad de redimirse también hará que tú encuentres paz sobre lo que ocurrió con Esteban». Movido por esa determinación, Rafael comenzó la búsqueda. Contrató investigadores privados para rastrear cualquier indicio sobre Elena. Los registros del orfanato ofrecían pocas pistas, pero no iba a permitir que eso lo detuviera. Pasaron semanas de espera, semanas en las que Valentina floreció aún más bajo su cuidado. En cada momento Rafael la veía más alegre, más abierta a explorar un mundo que hasta hace poco parecía inaccesible para ella. Sin embargo, siempre evitaba una pregunta que Valentina había hecho días atrás. «Rafael, ¿crees que algún día conoceré a mi mamá?». Aunque quiso darle una respuesta inmediata, se limitó a darle un abrazo cálido, prometiéndole en silencio que haría todo lo posible por cumplir ese deseo. Finalmente, recibió la llamada que esperaba. «Señor Montenegro, encontramos algo», dijo el investigador al otro lado de la línea. «Elena Campos está viva, pero su situación es bastante complicada. Vive en un pequeño pueblo y enfrenta condiciones severas de pobreza». Rafael sintió un nudo en el estómago. Elena, quien una vez había formado parte del mundo ordenado y estructurado de su familia, ahora estaba sumida en la miseria. Decidido, tomó las llaves de su auto y condujo de inmediato hacia el lugar indicado. Durante el trayecto, su mente se llenó de recuerdos de Elena. El brillo en sus ojos cuando trabajaba arduamente en la empresa Montenegro, las risas tímidas que compartía con Esteban y, por último, la forma en que desapareció sin dejar rastro. Al llegar al pueblo, el panorama era desolador. Las calles estaban polvorientas y las casas parecían deterioradas por el tiempo y el abandono. Rafael recorrió el lugar con el ceño fruncido, preguntándose cómo alguien como Elena había terminado allí. Finalmente vio a una mujer sentada en un rincón oscuro de un callejón, rodeada por harapos y con la mirada perdida. Era difícil reconocerla en ese estado, pero había algo en sus facciones que confirmaba lo inevitable. Aquella era Elena Campos.
Rafael se acercó con cuidado, tratando de no asustarla. «Elena», dijo con voz baja pero firme, inclinándose hacia ella. «Soy Rafael Montenegro». Elena alzó la vista lentamente, pero su mirada estaba vacía, como si no lo reconociera. «Valentina», murmuró ella, apenas audible. Esa única palabra fue suficiente para Rafael. Con delicadeza le tendió la mano. «Elena, he venido para ayudarte. Ella está bien. Valentina está bien y te espera». Esas palabras parecieron sacudir algo dentro de Elena. Sus ojos, aunque todavía llenos de confusión, dejaron escapar lágrimas silenciosas mientras miraba a Rafael. Sin perder tiempo, la ayudó a levantarse y la llevó al auto, prometiéndole que todo estaría bien. «No tienes que temer, te sacaré de aquí. Recuperaremos lo que perdiste», le aseguró mientras se alejaban de aquel lugar. Por primera vez en años, Rafael sintió que estaba a punto de cerrar una herida que había permanecido abierta demasiado tiempo. En el hospital, los doctores diagnosticaron a Elena con desnutrición severa, anemia y un trastorno depresivo crónico. «Esta mujer ha soportado mucho, pero con tratamiento adecuado puede recuperarse», le explicó uno de los médicos. Rafael visitaba a Elena todos los días, llevándole flores, asegurándose de que tuviera lo necesario. Aunque su recuperación era lenta, comenzó a hablar más, a recordar fragmentos de su vida. Una tarde, mientras Rafael le llevaba un libro, Elena lo miró con una mezcla de gratitud y tristeza. «Pensé que nadie me encontraría. Pensé que Valentina crecería sin saber quién soy», confesó, con la voz quebrada. Rafael le tomó las manos gentilmente y dijo: «Es hora de que eso cambie. Nadie puede borrar el pasado, pero juntos podemos darle a Valentina lo que merece». Después de semanas de recuperación, llegó el día más esperado. Rafael organizó con cuidado el encuentro entre Elena y Valentina en la mansión. Fue un día soleado, con un ambiente cálido que contrastaba con los nervios de Elena. Mientras aguardaba en el jardín, tenía las manos entrelazadas y temblorosas. Rafael estaba a su lado, brindándole apoyo. «Ella te está esperando. Estás aquí ahora, y eso es lo único que importa», le dijo con una sonrisa tranquilizadora. Cuando Valentina apareció, con su vestido amarillo y sus coletas, observó a Elena con ojos curiosos y grandes. Rafael se arrodilló junto a ella. «Valentina, quiero presentarte a alguien importante. Es tu mamá». El silencio llenó el jardín por un instante, hasta que Elena, incapaz de contenerse, se arrodilló y extendió los brazos a su hija. «Valentina, mi amor, siempre pensé en ti. Siempre te amé. Perdóname por no estar ahí para ti antes». Valentina tardó unos segundos, pero luego corrió hacia ella, envolviéndola en un abrazo que parecía curar años de sufrimiento. Elena lloraba en silencio mientras acariciaba el cabello de Valentina. «Te extrañé tanto, mamá», murmuró la niña apretándola con fuerza. Rafael, observando aquella escena, sintió una emoción que nunca había conocido completamente. La emoción de ver cómo el amor y el perdón podían sanar incluso las heridas más profundas. Con el paso de las semanas, la relación entre Elena y Valentina comenzó a florecer bajo el cuidado de Rafael. Elena se mostraba más luminosa con cada día que pasaba, reencontrándose tanto con su papel como madre como con una versión de sí misma que creía olvidada. Los días en la mansión se llenaron de risas, juegos y conversaciones llenas de honestidad y amor. Una noche, mientras paseaban por el jardín, Elena miró a Rafael con sinceridad. «Gracias por no darte por vencido conmigo, ni con Valentina. No sé cómo podré devolverte esto». Rafael negó rápidamente. «No tienes que devolverme nada, Elena. Esto no se trata de mí. Esto se trata de nosotros, de reconstruir lo que una vez estuvo roto». Conforme los meses se convertían en años, Rafael, Elena y Valentina continuaron construyendo su propio camino. El pasado seguía presente, pero ya no como una sombra opresiva, sino como un recordatorio de los errores que los habían llevado hasta donde estaban ahora. Una tarde, mientras Elena y Valentina dibujaban juntas en la sala, Rafael las observaba con una sonrisa. Doña Consuelo, entrando en ese momento, le puso una mano en el hombro. «¿Ves? La familia es el mayor milagro de todos», dijo con una sonrisa sabia. Rafael asintió diciendo en voz baja: «Y yo creo que ahora entiendo lo que significa ser una familia de verdad». Con el paso de los años, la mansión Montenegro dejó de ser un lugar frío y silencioso para convertirse en un verdadero hogar. Los pasos de Valentina corriendo por los pasillos y las risas que antes faltaban llenaron cada rincón.
Rafael, Elena y Valentina no solo compartieron momentos de felicidad, sino que comenzaron a construir un futuro lleno de propósito y amor en el que sanar sería el pilar más importante. Elena retomó poco a poco su vida, recuperó fuerzas y se convirtió en un símbolo de esperanza para muchas mujeres que, como ella, enfrentaron duros caminos. Rafael, ahora liberado de la carga de su pasado, aprendió que el verdadero éxito no podía medirse en cifras ni propiedades, sino en los corazones que logras tocar y en los lazos que decides proteger por encima de todo. Y Valentina, esa niña que llegó a sus vidas con un corazón lleno de amor entre las sombras, los unió de una manera tan profunda que ni el tiempo ni las adversidades podrían romper. En una tarde cualquiera, mientras Valentina jugaba bajo el sol del jardín, Rafael y Elena la observaron desde la terraza, con sonrisas entrelazadas con el suave sonido de la brisa. ¿Te das cuenta?, dijo Elena con los ojos llenos de luz. Nunca imaginé que un día volvería a ser feliz. Rafael tomó su mano, como promesa, y respondió: no solo estamos felices ahora, Elena, estamos completos, juntos. Valentina los llamó desde el césped mientras les decía que quería mostrarles algo que había hecho. Esto empieza de nuevo cada día, pensó Rafael mientras bajaban hacia ella. Y estoy listo para enfrentar lo que venga porque ahora sé que el amor y el perdón lo cambian todo. Mientras la escena cerraba con sus risas bajo un cielo teñido de atardecer, una última frase resonaba: el pasado no define quién eres, lo que haces con él sí. Ahora, no te pierdas este video que aparece en pantalla, haz clic ahora y vive la emoción completa.